Estamos de regreso por acá. Atención, mujeres. Vamos a hablar de una época para la que todas vamos en algún momento de nuestra vida. La menopausia, pero también el proceso, el periodo antes y después y la relación que puede tener esto con enfermedades cardiovasculares. Hoy nos acompaña el doctor Julio Effio. Hola. Doctor, ¿la menopausia promedio, 50 años? Sí, esto es muy interesante. Primero creo que podemos empezar con la definición de menopausia. Cabe destacar que esto es un tema que manejan muy bien los ginecólogos y son los expertos en esto, pero hay una relación directa entre la menopausia y las enfermedades cardiovasculares. Okay. En promedio, las mujeres alrededor de los 50 años, más o menos por ahí empieza el periodo de la menopausia. Y se define menopausia como el cese de la función ovárica y por ende es una transición de la etapa fértil a una etapa infértil. Y como tú comentaste, todas las mujeres van a pasar por eso. Pero hay una definición muy importante, es que cuando ocurre de una forma muy temprana, las mujeres pierden la protección hormonal y aumentan la probabilidad de tener eventos cardiovasculares en un futuro. Entonces, esto ocurre en el supuesto de que la mujer tenga una menopausia prematura o entrada a la menopausia también hay riesgo. Ok, esa es una muy buena pregunta. El comentario inicia que más o menos el 2% de las mujeres pueden tener una menopausia temprana, que se habla que es menos de los 40 años. Entonces, a medida que te vas acercando al periodo de la menopausia, pueden haber cambios hormonales, que eso es lo más importante, donde es que entran los ginecólogos. A nosotros nos toca como cardiólogos estimar el riesgo cardiovascular de las pacientes. Todas las pacientes tienen un riesgo cardiovascular de base. Tú puedes tener hipertensión, puedes tener diabetes, puedes tener obesidad y dependiendo de ese riesgo, las manifestaciones clínicas que tenga secundaria a la menopausia pueden disparar ese riesgo todavía mucho más. O sea, hablamos entonces de riesgo. Hay menopausias que son, digamos, inducidas por alguna otra tipo de condición. Por ejemplo, pacientes que tienen que someterse a algún tipo de cirugía, alguna situación de cáncer, por ejemplo. Estas pacientes, aunque la menopausia no se ha dado de una manera natural, sino pues como un efecto a otra condición o a otro procedimiento, también entrarían en ese riesgo. Claro, eso es muy importante. A nivel internacional, en Panamá, por ejemplo, el mes pasado se realizó el Congreso Internacional de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Ahí había un simposio dedicado exclusivamente a la salud de la mujer. Y no solamente la mujer en la etapa de la menopausia, sino, por ejemplo, en la mujer en su etapa fértil. Si una mujer cuando está embarazada tiene preeclampsia, tiene mayor riesgo de desarrollar hipertensión en el futuro, stroke o ictus, infartos del corazón. Cuando las mujeres están embarazadas también pueden desarrollar hipertensión, diabetes gestacional. Entonces, todas estas cosas van influyendo al momento de llegar a la menopausia. Entonces, lo que tú comentas es cierto. Si hay por un tema de cirugía, a la mujer se le quitan los ovarios, por ejemplo, y no tiene entonces ya el balance hormonal necesario, esas mujeres están en más riesgo comparado a las mujeres que tienen su menopausia en el tiempo estimado. Ahora, ¿qué puede hacer la mujer? ¿Existe algo que puede hacer, tomando en cuenta de que todos vamos para allá en algún momento, todas vamos para allá? ¿Qué podemos hacer como para prevenir un poco que esto ocurra o simplemente si estás en la predisposición de desarrollarlas lo harás? ¿Hay Ok. algo que podemos hacer para mejorar? Hay cosas muy importantes y yo creo que esto no varía mucho. El control ginecológico es extremadamente importante y yo creo que eso es algo que es vital y la mayoría de las mujeres tienen un ginecólogo. Ahora, está muy claro que la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, que son los infartos de cerebro, los infartos del corazón, incluyendo las enfermedades de las extremidades que tienen que ver con las arterias. Se habla que por lo menos el 50% de las mujeres en Estados Unidos desconoce que la principal causa de muerte después de la menopausia son las enfermedades cardiovasculares. Wow. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Prepararnos. Así como vas al ginecólogo, deberías ir a un médico, no necesariamente un cardiólogo, que evalúe tus factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, hay algo que tenemos que saber. La edad cronológica es la edad que tú llevas con tu fecha de nacimiento y con el calendario. Pero hay otros tipos de edad. Por ejemplo, está la edad metabólica que te lo calculan los nutricionistas. Tú puedes tener 40 años, pero por falta de ejercicio, tu metabolismo tal vez es de una persona de 55 años. Y nosotros los cardiólogos estimamos algo que es la edad vascular. Tú puedes tener 30 años, pero si tienes hipertensión arterial, tus vasos sanguíneos, que son los que llevan sangre y otros nutrientes al resto de los órganos, pueden tener 40 años. Entonces, entre más temprano abordemos a estas pacientes, mayor probabilidad tenemos de evitar enfermedades en un futuro. Me parece que tenemos llamada, ¿verdad? Buenos días. Así es. Sí, buenos días, una consulta. Adelante. Mire, yo voy para 40 años. En ese día yo estaba en un cargo en El Dorado y me dio como eso, esa cosa cuando uno está encerrado y uno... Ay, no está vamos como a pedirle, quiera. a ver, aló, vamos a pedirle a nuestra amiga televidente si puede hablar un poco más alto. Y más claro, sí. Más claro porque no se entiende lo que está preguntando. Está como recién levantada todavía. Sí.
A ver, díganos su pregunta una vez más. ¿Qué pasa? En estos días yo estaba en El Dorado. Yo estaba en el estacionamiento en el carro y yo me quedé, pero todo cerrado y me dio como, eso cuando tú te das como encerrado que te vaya algo. Yo voy para 40 años. Así que yo siento como que yo estoy entrando en esto. Claro. Oye, este comentario es muy interesante. Mucha sudadera, ¿usted sabe cómo? ¿Puedo entender bien? Yo Sí, no lo puedo logré entender. captar a la televisión. Más o menos la televidente explica que estaba en el auto y sintió una sensación de malestar, que le faltaba el aire. Y esto es algo que hay que aclarar. Las mujeres por el desbalance hormonal de estradiol, hormona folículo estimulante, pueden tener cambios en el periodo perimenopáusico, que es antes de la menopausia. Pueden tener cambios tienen aumento de ansiedad, aumento de estrés, tienen trastornos que son el estrés postraumático. Este tipo de sensaciones, si te pones a ver, culturalmente, cuando un hombre se siente mal, ¿qué es lo que dicen? Chuso, se debe sentir bien mal para que haya ido al médico. Y en cambio, cuando una mujer se aqueja de un problema en el médico, muchas veces dicen, ¿sabes qué? Pues es un problema hormonal. Entonces las mujeres muchas veces a nivel mundial son subtratadas, son subdiagnosticadas por este tipo de, digamos, temas que se consideran tabú o que son discriminadas por este tipo de sensación. Cuando las mujeres están entrando en el periodo de la menopausia, pueden tener un síntoma muy característico que tú tal vez lo escuchas, que son los calores. Los calores. Y al final eso básicamente es una vasodilatación, es que se abre la arteria y la paciente siente la sensación de calor. Cuando una arteria se abre, el corazón hace una compensación. Late más rápido para tratar de circular la sangre y la paciente puede sentir palpitaciones e incluso tener episodios de taquicardia. Entonces, esto que refiere la paciente puede ser una mezcla de muchos síntomas. Puede ser el inicio de una menopausia temprana, puede ser que tenga ansiedad. Lo que yo recomiendo es que tiene que acudir al médico. Doctor Efio, una preguntita. ¿Y una persona que ya está en la etapa de la menopausia tiene menos incidencia de llegar a sufrir el día de mañana de una trombosis? Ok, esa es una excelente pregunta. Las trombosis generalmente ocurren por disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias. También, por ejemplo, cuando ocurre en los viajes prolongados de más de 6 horas, que ocurre en los aviones. También puede ocurrir por fenómenos hematológicos, que son mutaciones a nivel sanguíneo, que los pacientes producen más coágulos. Pero la menopausia tiene muchas particulares y las voy a comentar. Ya comentamos que la aparición del síntoma del calor puede disminuirse si la paciente es evaluada por su ginecólogo a tiempo. Pero si la paciente tiene menos peso y realiza actividad física, la aparición de los síntomas son mucho menores. También, ¿qué podemos hacer? Las mujeres en estos periodos de menopausia tienen algunos trastornos en el sueño. Y ya sabemos que no dormir de forma adecuada, con el tiempo adecuado, también aumenta el riesgo cardiovascular. Pero hay un fenómeno muy interesante en mi consulta. Mujeres que yo considero jóvenes, que tienen 50 años, hacen ejercicio, son delgadas, comen bien y tienen el colesterol LDL, que es conocido como el colesterol alto elevado. Y generalmente estas pacientes son referidas por el ginecólogo. Le dicen, ve al cardiólogo para que te explique lo del colesterol. Y le explicamos que es un desbalance hormonal, porque la paciente no se pregunta, oye, toda mi vida yo he comido bien, ¿por qué tengo el colesterol alto? Y al tener ese colesterol alto, podemos explicarles que de ahí nace la estadística de por qué la principal causa de muerte en las mujeres después de 50 años son los infartos del corazón y los infartos del cerebro. Oye, interesante como todo, al final nuestro cuerpo es una sola máquina y todas Claro. las piezas se van uniendo y todo tiene relación. Aquí nosotros tenemos algunas preguntas que nos han llegado vía WhatsApp, que ustedes han hecho al doctor, y una de ellas dice, tengo 50 años, recién empecé con los síntomas de la menopausia, entre ellos muchos sofocos, bueno, lo que hablábamos. ¿Es verdad que los sofocos frecuentes pueden ser señal de enfermedad del corazón? ¿Está relacionado? Hay una relación. Entre mayor son los síntomas y la duración de los mismos. Y duración, no me refiero a que el sofoco te demora 30 minutos, sino que generalmente ocurren antes del periodo de la menopausia. Entonces, si te ocurre de forma muy temprana los síntomas y son muy prolongados, porque a veces hay periodos que son intermitentes, van y vienen, depende del tiempo que ocurran, están relacionados. Entonces, ¿cómo los podemos evitar? Definitivamente haciendo ejercicio. Y tomo la oportunidad que estamos aquí. Las mujeres cuando están en el periodo de la menopausia comienzan a acumular y tener una distribución distinta de la grasa a nivel corporal. Y eso lo podemos ver en las pacientes. Las pacientes dicen, antes yo no tenía las caderas tan anchas, doctor, y sigo haciendo la misma cantidad de ejercicio. Pero también pierden masa muscular, y al perder masa muscular, el metabolismo se pone más lento y por ende acumula más grasa al comer. Entonces, ¿qué yo les invito? Que hagan ejercicio, que mantengan su masa muscular con ejercicios de resistencia. Tienes que flexionar, contraer, extender tus músculos, porque no solamente obtienes el beneficio de acelerar el metabolismo y quemar los depósitos de grasa,
sino que previenes una enfermedad que está relacionada con la menopausia, que es la osteoporosis. Importante. Doctor, preguntan por acá, ¿qué síntomas puedo sentir al sufrir un infarto? Ok, esto es una pregunta excelente. Los infartos agudos del corazón, bueno, es muy característico. Generalmente los pacientes refieren dolor en el tórax, pero hay una población muy especial. Los adultos mayores, las personas que tienen más de 65 años, no necesariamente pueden tener dolor en el tórax. Pueden ser síntomas relacionados a, por ejemplo, me estoy cansando fácilmente ahora. Pueden tener sudoración, incluso pacientes con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, que se desmayan y pierden el conocimiento de forma súbita, tenemos que pensar en infarto. Ahora, vamos nuevamente. Las mujeres en los cuartos de emergencias también son subdiagnosticadas a nivel mundial. Una mujer se siente mal y va al cuarto de emergencia y no se aborda de la misma forma en que se abordan a los hombres. No se les hace el protocolo. Por eso es que en los hospitales actualmente se trabajan de forma universal. Pero en algunas instituciones lamentablemente dicen, ¿sabes qué? Eso puede ser ansiedad, eso puede ser reflujo, eso puede ser gastritis y no se hace el abordaje pensando en un infarto del corazón. Ok, otra pregunta. Dicen, ¿cómo puedo prevenir estas enfermedades al llegar a la menopausia? Bueno, ya hablamos de eso un poco, ¿no? Claro. Manteniendo la actividad física, la alimentación, ¿esto todo aporta? Yo creo que tenemos que tener algo en cuenta. Cuando nosotros hablamos con los especialistas en nutrición, que son los licenciados en nutrición, yo pido planes muy específicos sobre la nutrición. Por ejemplo, a mí no me interesa que mis pacientes realmente sean flacos o delgados. Me interesa que mis pacientes tengan mucha masa muscular, porque la masa muscular es lo que te permite dejar de ser frágil, te permite movilizarte, te permite viajar, comer, interactuar con tu familia. Ok, ahorita tenemos también este material didáctico que ha traído el doctor. Bueno, lo tiene aquí, pero lo va a utilizar para hacer como un resumen final. Claro. Vamos a colocar como un resumen final, un esquema de lo que tenemos que tomar en cuenta como mujeres en edad... Ah, pero tenemos llamadas. Vamos a contestar la llamada primero. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Mire, mi consulta es la siguiente. Tengo 45 años, pero desde los 40 años me diagnosticaron ansiedad. ¿Qué pasa? Que ahora a los 45 años yo estoy sintiendo el pecho que se me aprieta, sudoración excesiva en todo mi cuerpo, incluso cambio de humor en el olor de mi cuerpo. Siento que es parte del cambio de vida, pero cuando voy al médico diciendo que tengo el pecho apretado y demás, me dicen que es producto de la ansiedad. ¿Qué puedo hacer en ese caso o dónde debo acudir? Doctor. Ok, esta es una excelente pregunta. La sensación de pecho apretado va a depender, puede tener muchas causas, número uno. Y depende de los factores de riesgo cardiovascular. Entre más factores de riesgo cardiovascular tenga un paciente, mayor es la probabilidad de que este dolor en el pecho sea una enfermedad del corazón. Ahora, lo mínimo que tienes que hacer es acudir al médico. Lo mínimo que te debe hacer el médico es un electrocardiograma y después de ahí se hace un abordaje integral. Porque hay otras enfermedades del corazón que no necesariamente son enfermedades obstructivas de las arterias que causan infartos, pero que pueden causar dolor en el tórax. Y la número uno es la pericarditis, que es la inflamación de la capa que recubre el corazón, que es muy frecuente ahorita que tenemos mucha influenza y enfermedades infecciosas respiratorias. Muchas pacientes se quejan de esto. Doctor, y su opinión muy personal acerca de ese pocotón de dietas que andan por ahí, que son altas, pero altas en teoría en colesterol bueno. ¿Esto realmente ayuda? Estilo keto, estilo consume mucha grasa y proteínas, sin carbohidratos. Llega el momento en que el cuerpo pasa factura, porque cuando hablamos de keto no solo no comer carbohidratos, las personas que hacen keto como es, tienen que comer mucha grasa. Claro, ok. Bueno, una de las cosas que me gusta venir a este programa es que ustedes interactúan mucho conmigo y están altamente preparados en las preguntas. Oh, wow. Porque mira, si te puedes ver, el mundo está cambiando, los pacientes han cambiado. Entonces hay una muy buena moda que es comer y hacer ejercicio. Y casualmente yo en uno de mis TikTok, con una de mis pacientes, con mi amiga Isa, ella hizo esta pregunta. Ella dijo, doctor, yo hago ejercicio, yo como bien, tomo suplementos, voy al nutricionista, tengo entrenador personal y tengo el colesterol bueno, el HDL aumentado. El colesterol bueno se encarga de sacar al colesterol malo de las arterias. Ok, ¿por qué lo puede tener elevado? Porque uno, se puede elevar por el ejercicio, se puede elevar por comer grasas naturales que son buenas, por ejemplo, las semillas, como comentaba Rolo, nueces, linaza, chía, todas estas cosas pueden aumentar el colesterol el aguacate. Ahora, el colesterol HDL es bueno hasta cierto punto, hasta arriba de 90. Arriba de 90 aumenta la mortalidad por muchas causas, por debajo de 90 aumenta predisposición
a infartos del corazón, enfermedades como la artritis o enfermedades infecciosas. Entonces, yo sí considero esto. Realmente los planes de nutrición tienen que ser adecuados. Por ejemplo, en una ocasión llegó una abuelita, me refiero a una abuelita, una señora mayor de 75 años, que su hijo, que hacía dieta keto y le funcionó muy bien, bajó más de 40 libras, como vivían en la misma casa, su mamá practicó la misma dieta. E increíblemente a la paciente se le subió el colesterol de 100 a más de 200. Y esto obviamente la puso en peligro de un infarto. Entonces, en mi opinión, los planes de nutrición tienen que ser realizados por un especialista en nutrición, que son los licenciados, y lo deben adecuar a cada persona. Tú eres distinta a mí, hombre, mujer, mayor grasa corporal, tal vez yo quiero entrenar, tal vez tú quieres hacer un ejercicio cardiovascular, entonces los planes tienen que ser adecuados a cada persona. Estilo de vida, a cómo somos físicamente, porque claro, cuando nos hacemos los exámenes nos damos cuenta que tengo elevado, soy propensa a esto, soy propensa a lo otro. Entonces sí, uno no puede repetir la dieta que escucha y hacerla bien. A mí me pasó cuando intenté hacer keto, por ejemplo. Yo estaba haciendo el keto mal, porque tienes que llegar a cierto punto de consumo de grasa al que no lo llegas y tú piensas que nada más es no comer carbohidratos. Entonces luego lo organizas con un nutricionista y te das cuenta qué es lo que tienes que hacer para poder nivelar. Pero quizá otra persona que sí lo hace de una buena manera le sale bien. Claro. Entonces es cuestión de que un profesional de la salud identifique qué es lo que necesita. Bueno, doctor, aquí tenemos nuestro resumen. Aquí está. Mujeres mayores de 50 años, ir al médico, hagan ejercicio y, mira, ve letra de doctor. La letra de la receta. Acudir al nutricionista. Acudir al nutricionista. Exacto, súper importante, porque lo que estamos hablando. Claro. Cada paciente tiene una condición diferente. Exacto. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre, ¿dónde se le puede contactar vía redes sociales? Yo trabajo en la ciudad de Panamá, en el hospital de Panamá Clinic, en la clínica de cardiología de Panamá, en el piso 24, en la Torre B, y también trabajo en La Chorrera, en el área de Panamá Oeste, en la clínica de falla cardíaca. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Julio Effio, por acompañarnos.